Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Hemos ido avanzando en este estudio y ya la última oportunidad que estuvimos hablamos de el niño, versículo 40. El niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Allí la palabra que aparece es niño, y el niño crecía. Pero en el relato que leímos en el día de hoy también aparece la palabra niño, pero en el original o en otras versiones no es la misma palabra. Ya se ve a un niño más adolescente, se podría traducir como un muchacho, y tiene 12 años, 12 años. Cuando leía el pasaje, hacía el ejercicio. Les invito también a hacer el ejercicio mental de recordarnos qué estábamos haciendo a los 12 años, cómo era nuestra vida a los 12 años. Y el Señor, cual niño, fue creciendo, desarrollando su sabiduría, su inteligencia, su cuerpo también crecía. La gracia de Dios era sobre él. Era una persona completísima, nuestro Señor perfecto, un hombre perfecto, desarrollado en todas las áreas de su vida. Y ya tiene 12 años. Y la Escritura muestra a los 12 años al Señor en esta actividad religiosa del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos, donde él quiso nacer, porque Juan 4 nos dice que la salvación viene de los judíos, y el libro de los Hebreos también nos habla de todo este pueblo, el pueblo terrenal, escogido por Dios, un pueblo especial, un pueblo que tenía varias fiestas, y cada una de esas fiestas nos recuerda al Señor Jesucristo, su vida, su obra. Les voy a invitar a leer en el Antiguo Testamento. En la fiesta que andaba el Señor era la fiesta de la Pascua, pero habían otras fiestas también
que ya a esa edad comenzaba la gente a asistir. Deuteronomio, capítulo 16, vamos a leer algunos versículos. Capítulo 16, el verso 16 nos dice de 3 fiestas por lo menos. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahí están los mandamientos para estas fiestas solemnes, la palabra que ocupa allí, solemne, fiestas solemnes. Y el Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua. No dice que es una figura, sino que dice es el Señor Jesucristo, es nuestra Pascua. ¿Sabe que la fiesta de la Pascua representa gráficamente, si las personas pudieran observar cómo era el sacrificio de la Pascua y pudieran examinar también los salmos que hablan del sacrificio del Señor y pudieran leer también Isaías 53, cómo él representa la Pascua? El cordero que fue inmolado, el cordero que fue degollado, un cordero santo, inocente, sin mancha, sin contaminación, apartado, un corderito blanco, sin defecto. Tenían que prepararlo para esta fiesta. Y como dice ahí, cada fiesta era solemne. Yo reflexionaba también en la solemnidad. Hemos perdido la solemnidad. Y no hablo de ser ceremoniosos o religiosos, por ocupar esa palabra. La religión popular no da libertad al espíritu. Hace rituales. Y lamentablemente, como creyentes en nuestras reuniones, también podemos caer en ritualismo y pedirle al Señor que no caigamos en esos rituales, que no sea algo repetitivo, algo religioso. Por ejemplo, testimonio de un hermano en una reunión de partimiento del pan, donde antes de comenzar la reunión, él sabía quién iba a pedir un himno y qué himno iba a pedir, y quién iba a orar primero, quién iba a orar último, quién iba a orar por el pan. Sabía todo lo que iba a pasar antes de que la reunión comenzara. Se había transformado en un ritualismo. El Señor quiere que a través del Espíritu tengamos libertad. El Señor es nuestra Pascua. La Pascua era para recordar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor nos ha dejado un recordatorio que es el partimiento del pan, la comunión, la cena del Señor. Y cada vez que nosotros celebramos aquella reunión, recordamos al Señor hasta que Él venga. Le recordamos a Él. Nos ha dejado también un recordatorio. Y son reuniones, obviamente, con una solemnidad que tiene que perdurar. Son fiestas solemnes porque la presencia del Señor está allí. Pero como decía, no confundamos la solemnidad con el ritualismo. Hay reuniones en la religión que son ritualistas y se confunde con que son solemnes, porque nadie habla, porque hay un silencio de repente. En otro tiempo en nuestro país, si alguien iba a una de estas iglesias, de estas capillas, entraba y escuchaba la predicación en latín. Ni siquiera entendía lo que estaba haciendo ahí, pero se le llamaba reuniones solemnes. Pero
En fondo era solamente religiosidad, ritualismo. El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y las reuniones que Él ha dejado establecidas están en el libro de los Corintios. Si alguno tiene un salmo, que pueda leer aquel salmo. Si uno tenía profecía, que hablara, que hubieran 2 o 3 que examinaran aquello que se decía. Recordémonos que allí no estaba la escritura. En el día de hoy podríamos pensar que alguien se levanta a leer una palabra y dos o tres hermanos están pendientes por si algo no cuadra con la sana doctrina para hacer ver eso. Y en realidad toda la congregación en silencio está observando, está escuchando y examinando lo que se dice, lo que se habla en estas reuniones solemnes. Bueno, el pueblo judío tenía sacerdotes. En el día de hoy cada creyente es un sacerdote. Y no tenemos que usar el traje sacerdotal, ese sería otro ritualismo, que alguien puede ver a personas con vestiduras y decir es una reunión solemne. Vuelvo a decir, no tiene que ver con eso, ni con vestiduras, ni con formalidad, ni con la seriedad de una reunión. La solemnidad tiene que ver con la conciencia de que un hermano, una hermana tenga presente en su mente, en su corazón, que estamos celebrando algo para el Señor. Para el Señor. Los judíos en este sistema religioso tenían todo solemnemente, pero va pasando el tiempo y el mismo Señor en el libro de Juan habla de la fiesta de los judíos, la fiesta de los judíos refiriéndose a la Pascua. Como que queriendo decir el apóstol Juan que ya no era la fiesta de Jehová, que habían entrado tantas cosas en esta fiesta, cosas humanas, rituales humanos, que al parecer ya no era la fiesta de Jehová, ya no era lo que Jehová había dejado establecido en su palabra. Deuteronomio 6, versículo 1. Esta es la fiesta que fueron a celebrar José, María, con el niño, el muchacho Jesús. Guardarás el mes de Abid. ¿Qué mes es el mes de Abid en nuestro calendario gregoriano? Es entre marzo y abril. Ahí está el mes de Abid. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abid te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y este mes de Abid y esta fecha, los judíos comenzaron a contar desde ahí en adelante. Ellos, por lo tanto, el pueblo judío tiene otro calendario que va por el 5000 y tanto. Y recuerdan esto, la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto. Fueron libres, se liberaron de las cadenas opresoras de aquel imperio que los tenía cautivos. Y sabe que el recuerdo que el Señor nos dejó de un pan, una copa, es para recordar la liberación de los creyentes de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de los vicios, de las perdiciones en las cuales estábamos. Y el Señor nos liberó y nos sacó. Y a Él le gusta esto de recordar. Y no dejó algo, un ritualismo, sino que dejó algo tan sencillo, fácil de ocupar, como un pan, como una copa, para recordarle a Él, para recordar su nuevo pacto, para recordar su cuerpo que por nosotros fue entregado. Y podemos hacer esa similitud entre cómo al pueblo judío les dejó un recordatorio para que ellos pensaran que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, para nosotros los creyentes, Egipto representa al mundo, a la cautividad, a la oscuridad en la que estábamos, y el Señor nos liberó del mundo y nos trajo a novedad de vida, nos trajo a la planta de los pies de nuestro Señor. Miramos a la cruz de Cristo y fuimos liberados de la esclavitud.
Satanás, el diablo, ya no tiene poder sobre nosotros los creyentes. Ya no somos esclavos del maligno. Hemos sido libertados de aquella potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y por eso recordamos al Señor un pan y una copa. El judío recordaba en esta fiesta de la Pascua del mes de Abril, había sido sacado de Egipto de noche. Versículo 2, Deuteronomio 16:2, y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Una frase de las que se repite en este capítulo 16, refiriéndose a la Pascua, y en el versículo 16 a las otras fiestas solemnes, es que tenía que ser en el lugar que Dios escogiere. Hemos leído también, no podía ser en cualquier ciudad, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Hermanos, no da lo mismo el lugar, no da lo mismo el lugar. El Señor en cada una de las ciudades que Él ha salvado personas, ha escogido un lugar donde ha levantado allí su nombre. Utilizamos nosotros aquel texto donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto de ese texto es para los hermanos que tienen conflictos y van a arreglar un conflicto, el Señor va a estar allí. Pero nosotros tomamos ese texto y lo usamos y tenemos esa conciencia, estamos congregados al Señor. Él ha puesto en un lugar determinado de una ciudad su nombre, y ha puesto allí su nombre, no en otro lugar. Podemos, un grupo de hermanos, andar en otro lado y, mire, ve, habemos 10, habemos 15 hermanos, celebremos acá la cena. No, el lugar que Jehová, tu Dios, escogiere para que habite allí su nombre. No podía ser cualquier lugar. Y sabe que el lugar que escogió el Señor allí en Jerusalén, y todo el pueblo, incluso prosélitos de otros lados, de otras latitudes, iban a Jerusalén. Así que el espectáculo que allí se veía era de una multitud gigantesca. Mucha gente en las calles estrechas de Jerusalén, apretándose unos a otros. Muchas personas, miles de personas en una ciudad. De un día para otro crecía la población de la ciudad de forma exponencial. Miles y miles de personas en la ciudad allí de Jerusalén. ¿Dónde vivía nuestro Señor? Lo vimos en la última oportunidad. Él no era de la capital, no era de la provincia de Judea. Él estaba en Galilea, que era una provincia alejada, más lejana, y de Nazaret, donde también vimos por qué hablaban de los gentiles allí, una ciudad de tráfico. Y eran tantas las personas que iban a Jerusalén que entonces se organizaban en caravanas de varias personas, familiares, vecinos, amigos, y partían en una procesión, en una caravana,
hacia la ciudad de Jerusalén. El lugar es importante. El lugar es importante. En cada una de las ciudades que el Señor ha salvado personas, se levanta un lugar y pone allí su nombre el Señor. Congregados al nombre del Señor. Algunos letreros existen, como el que tenemos nosotros en nuestra congregación, congregados al nombre del Señor. Y allí nos congregamos al nombre del Señor. Como decíamos al comienzo, esto del Zoom obviamente no es lo ideal, pero el Señor lo ha utilizado para que también sigamos aprendiendo, sigamos recordando lo que sabemos, lo que vamos aprendiendo de la escritura, de la palabra. Pero el lugar es importante, es importante. Dice el versículo 2 al final, de las ovejas, de las vacas, ¿dónde la iban a dejar? En el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre, su nombre. Y el versículo 3 también al final dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Para el judío era un recordatorio. ¿Cómo era su vida de esclavo? ¿Cómo era su vida de esclavitud? ¿Cómo los trataban los egipcios? Y cómo el Señor los sacó con mano poderosa de aquella tierra. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel, lo vemos en la palabra, tan fiel reflejo de nosotros, habiendo sido liberados, habiendo sido hechos libres, ellos se quejaron y echaron de menos las cosas de Egipto en su trayecto de Egipto a Canaán. Echaron de menos, no se acordaron de los látigos, no se acordaron de los maltratos, no se acordaron de las duras y largas horas de trabajo, no se acordaron de eso. Se acordaron de lo que comían y lo echaron de menos. ¿Y acaso no pasa eso a veces, hermanos? Tenemos libertad en Cristo el Señor. Hemos sido libertados del pecado, del mundo de las tinieblas. El Señor nos ha sacado de un pozo cenagoso, de las depresiones que teníamos, de los vicios que teníamos, de los maltratos psicológicos que algunos hermanos también pasaban, y el Señor los sacó, los liberó, les dio novedad de vida. Y pasando el tiempo de la vida cristiana, se echa de menos el mundo. Sí, el pueblo de Israel es un fiel reflejo de nosotros. ¿Extrañamos alguna cosa del mundo, hermano? ¿Te divertías en el mundo? ¿Echas de menos aquella vida licenciosa, aquellos vicios que te permitías? ¿Los extrañas? El pueblo de Israel extrañó eso. No pensó que ahora somos libres, somos una nación independiente. Jehová es nuestro líder, el que va delante de nosotros. Olvidaron todo eso. Se recordaron lo que estaban comiendo en Egipto. Y a veces nos recordamos de algunas cosas que son banalidades del mundo y pensamos que éramos felices en aquella época y nos olvidamos de las bendiciones actuales que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no nos pase eso, hermanos, que no nos acontezca eso, que recordemos, como decía allí, en la fiesta de la Pascua, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda usted el día que el Señor lo salvó? Yo recuerdo perfectamente cuando el Señor me salvó. Fue en una campaña evangelística. A los 16 años. ¿Y sabe qué? Yo invitaba gente para que conociera al Señor y yo no lo conocía. Iba por la senda limpia. ¿Cuántos habrá de los oyentes en el día de hoy que tal vez van por aquella senda
piensan que están bien, que hacen lo correcto, que siguen las ordenanzas del Señor, pero en realidad están perdidos igual que todas las personas, van rumbo a la condenación igual que todos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en la misericordia, en la gracia del Señor, me habló a través de aquel ladrón en la cruz. En el último momento de su vida, conoció al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras de aliento, de consuelo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo recuerdo, dice allí, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, un pánico, un terror a la muerte que le tenía. Después eso se fue. Ahora sé que el morir es ganancia para los creyentes. Hay un paso entre mí y la muerte. ¿Cómo es tu vida? ¿Te acuerdas de aquel día? Cada vez que se participa del pan y una copa es para recordar a nuestro Señor. De todo Él. Algunos se enfocan en lo que es la muerte o la resurrección o la pasión, pero es toda la vida del Señor. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. No se refirió a algo específico, haced esto en memoria de mí. Cada día, dice, cada día se recordaban, cada día. Recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros cada día. O a veces como los israelitas nos fatigamos en el desierto y ya no queremos caminar más. Estamos hastiados, fatigados, cansados, ya no queremos más. ¿Pasará eso? ¿Pasará eso en un creyente? Jeremías no quería hablar más del Señor. Pero él no pudo. Trató de resistir, pero había un fuego en su interior. Él trató de callar, pero no pudo. Y un creyente no puede callar lo que el Señor ha hecho en uno. Nos acordamos de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en tu vida. ¿Te acuerdas? Ten presente lo que el Señor ha hecho. No caigas como los judíos en echar de menos aquellas banalidades de Egipto, del mundo. A Asaf, Salmo 73, también le pasó. Él miraba cómo la gente alrededor de él lo pasaba muy bien. No tenía enfermedades, no tenía angustia, y era gente impía, pecadora, que no servía a Dios. Y él eso le afectó, pero sabe que al llegar al templo, cuando él llega al templo, cambia totalmente su perspectiva. Tan necio era yo, dice Asaf, no entendía, no comprendía. Estas personas que hacen todo lo que quieren y no tienen ningún mal, no tienen a Dios de Israel y van a la condenación. Hasta que llegando a la casa del Señor, él comprendió el fin de ellos. Hermano, no te desanimes. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. El enemigo pone tropiezo para que tú te canses en tu caminar, para que te fatigues. Dice el versículo Deuteronomio 16, versículo 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. 7 días es una semana. La levadura es figura del pecado. Es solamente figura. Y lo digo, lo repito, es figura, es una figura. ¿Y por qué lo digo? Porque sé de una hermana que luego de
escuchar por primera vez esta similitud entre el pecado y la levadura, no quería echarle levadura a la masa, a la harina, para hacer pan, porque era pecado. No lo entendió literal, es una figura. Cuando se echa levadura en la masa leuda, se hace más grande. Así, si nosotros, hermanos, permitimos un poco de levadura en nuestra vida, un poco de pecado, ese pecado comienza a crecer, y ya después se descontrola todo. ¿O no le ha pasado que ha escuchado a un hermano que se ha alejado o que ha sido disciplinado por algún pecado, alguna falta, y dice: yo jamás pensé cometer algo así? Bueno, el Satanás, el diablo, no tiene apuro, va lentamente atacando a los creyentes hasta el momento que caen. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Atento, atento hermano, atento hermana. El Señor nos ha libertado, así como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, a nosotros nos ha sacado del mundo. No nos desanimemos, estemos atentos a los ataques del enemigo también. No permitamos levadura en todo nuestro territorio, y podemos pensar en lo espiritual, el territorio también. Todo nuestro territorio. Hay algunos hermanos que hablan del trabajo secular. Un creyente es espiritual en todos lados. Y el entender eso trae muchos beneficios espirituales, en el trabajo también. En el momento que uno entiende que su trabajo es espiritual, que el Señor está allí, no le estoy trabajando al ojo, estoy trabajando al Señor. Y si el Señor está allí, obviamente el trabajo va a salir mejor, va a haber gracia en aquel trabajo que realicemos. Un poco de levadura leuda la masa. No se verá levadura contigo en todo tu territorio, en todas las áreas de tu vida. No permitamos levadura en ninguna de nuestras áreas de la vida. Y el versículo 6 nuevamente repite esta Pascua, dice: el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Es importante el lugar, levantar un lugar. ¿Sabe que hay ciudades en nuestro país que no tienen un testimonio, no tienen un lugar que levante allí su nombre? El Señor nos está dando oportunidades para levantar su nombre, su estandarte, en ciudades que no tienen un testimonio, que no hay un testimonio que preserve las doctrinas en las cuales hemos sido instruidos. Hay aproximadamente 54 asambleas, congregaciones al nombre del Señor en nuestro país, y hay más de 350 comunas, ciudades. Falta mucho por hacer. El Señor nos ayude en cada una de aquellas ciudades donde no está allí el nombre del Señor. Orar en primer lugar, obviamente la oración, pero también actuar conforme a aquella oración de levantar un lugar donde el nombre de Jehová, donde Él hubiese escogido para poner allí su nombre. Así que esa era la fiesta que tenían que celebrar, la Pascua. La Pascua era algo importante. Y por eso es que había tanta gente, mucha gente. Vemos allí, volviendo a Lucas capítulo 2, cuando el Señor tuvo 12 años, subió con sus padres. Antes de los 12 años, hermanos, lo dije la otra vez, lo vuelvo a repetir, no tenemos ningún libro que hable de la vida del Señor en su niñez.
Y lo vuelvo a repetir porque Internet está con documentos, con libros que hablan y dicen la vida de Jesús en la niñez y el evangelio de tal y el evangelio de acá, que no están en la Biblia, y algunas personas, incluso hermanos, se fascinan con estas cosas y cuentan, oh hermano, encontré lo que el Señor hizo en su niñez, encontré cómo se comportaba con sus padres. ¿Sabe que no hay nada de eso? La otra vez lo hablamos, por eso digo, lo volvemos a repetir. Lo que la Biblia solamente dice son estos detalles. Luego, a los 12 años, aquí hay algo especial también, en el pueblo judío a los 12 años, ellos pasan a otra etapa de su vida. Subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Así que el Señor cumplió. Él dijo, vino a cumplir la ley. Vino a cumplir la ley. Él no vino a abolir la ley. Vino a cumplirla y la cumplió. Y estaba con sus padres y celebró esta fiesta de la Pascua. ¿Qué pensaría el Señor? ¿Cuáles serían sus pensamientos? ¿Saben que más adelante vamos a leer de las propias palabras del Señor cómo Él tenía conciencia de quién era? Tenía conciencia de lo que había venido a hacer, de la obra que Él había venido a realizar. Ya tenía conciencia a los 12 años. ¿Qué pensaría al ver estos sacrificios? Más adelante vemos en el libro de Juan, cuando él va al río Jordán a ser bautizado, y Juan el Bautista le ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta fiesta de la Pascua se sacrificaban cientos, miles de corderos. Había sangre derramada, corderos degollados, inmolados. Todo un recordatorio para su misión, para lo que él había venido a hacer. Así como el Cordero Pascual liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor, como el Cordero del mundo, dice que quita el pecado del mundo y va a liberarnos a cada uno de nosotros. 43, versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Ahí es la palabra el muchacho Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí hay algunas personas que en este pasaje levantan una crítica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta los papás del Señor que Él no estaba con ellos, que no iba con ellos? Lo expliqué delante. Eran caravanas tremendas. Llegaban a Jerusalén. Familias enteras, parientes, conocidos, iban de una ciudad. Y allí se produce la confusión allí. Todo esto, obviamente, con la mano soberana de Dios, permitiendo todo esto, con un propósito, dejar estampadas las palabras que más adelante el Señor dirá. ¿Podemos sacar una aplicación de este pasaje? Vemos a la familia allí, José, María, subiendo a Jerusalén, a hacer lo correcto, a cumplir con la ley, a hacer las ordenanzas del Señor, y vuelven a su casa. Pero sabe que ya no van con el Señor, y lo podríamos aplicar a nuestra vida espiritual. Puede darse el caso en un momento de nuestra vida espiritual que estemos haciendo lo correcto, que estemos haciendo y cumpliendo las ordenanzas del Señor, que vayamos al lugar donde el Señor ha puesto su nombre,
celebremos las reuniones, estemos allí presentes y volvamos a nuestro hogar, pero no llevar al Señor. No está el Señor con nosotros. Pensando con nuestra mente religiosa, porque eso es al final, como los religiosos, que solamente la presencia del Señor se encuentra en aquel lugar, en las cuatro paredes. Pero el Señor quiere que vayamos con Él a todos lados, a todos los lugares, que no seamos de una mentalidad religiosa, que solamente el Señor nos acompaña allí, en un lugar específico, sino que Él quiere estar con nosotros en todos los lugares, en todos los momentos. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, y allí podemos sacar otra aplicación. Son aplicaciones solamente. Qué triste se debe sentir cuando hacemos este ejercicio espiritual de buscar al Señor entre nuestros parientes, entre nuestros conocidos, y no encontrarlo. ¿Te sientes tú cómodo? ¿Te sientes tú cómodo en un lugar donde estás con tus conocidos y ninguno conoce al Señor? Y hablan cosas que no convienen y se nota la diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Te sientes cómodo o hay algo dentro de ti que te dice, aquí no está el Señor? Ahí es donde el creyente es luz, luz en las tinieblas. Buscaron al Señor entre los parientes, entre los conocidos. No lo hallaron. Y una aplicación también para las personas que no conocen al Señor. Hay invitaciones a través de toda la Biblia de que tenemos que buscar al Señor, buscarle mientras puede ser hallado. Buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pleiades, el Orión. Sé que hay un texto en Romanos que dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero son textos complementarios, no son textos contradictorios. El Señor nos invita a nosotros a buscarle. De mañana te buscaré. En las vigilias de la noche te buscaré. Tenemos que buscar al Señor. Hay una responsabilidad en el ser humano de buscar al Señor mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino. Vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay responsabilidad en el ser humano de buscar a Dios, de acudir al Señor. En los evangelios vemos cómo la gente buscaba al Señor. Y aquí vemos a un matrimonio, José y María, que nos puede dejar esa enseñanza. Lo buscaron y no se cansaron hasta que lo encontraron. Pasaron 3 días. No se desanimaron, siguieron buscando. Conozco un hermano que pasó por varias religiones. Él andaba buscando al Señor. Libro de religión que le ofrecían, allí lo tomaba, lo leía, pero no se llenaba. Te vamos a hablar de esta Biblia, de esta otra idea, la aceptaba, quería saber, pero no se llenaba, algo faltaba. Y cuando escucha el Evangelio en su simpleza, en su pureza, que es por gracia, no es por obra, que Cristo lo hizo todo, que el Señor Jesucristo en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. Esto es lo que andaba buscando, dijo. Todo lo ha hecho el Señor. No es por obras, no es por mérito humano, no es por lo que yo haga o deje de hacer, es por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz.
Hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. La falsa idea que tenía una persona decía, si Dios quiere que yo me salve, Él me llamará en su momento. Pero ya el Señor le había hablado varias veces ya. De una o de dos maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende, no entiende. Y aquí vemos José y María, lo buscaron hasta hallarlo. ¿Y dónde lo hallaron? En el mejor lugar. Por eso preguntaba al principio, ¿dónde estábamos nosotros a los 12 años? Jugando. Hay personas que a los 12 años estaban trabajando ya. 12 años. El Señor estaba en los asuntos de su Padre espiritual, en las cosas del reino, en lo mejor. Escogió lo mejor, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles. Vamos a quedar hasta aquí, la voluntad del Señor, y que esperamos que Él bendiga su palabra en esta tarde.